y que se han podido conectar. Dice a mí que mi conexión es inestable, pero igual díganme, según yo, hace rato tuve dos. Sí, sí, te perdí. Yo te perdí. Me voy a mover tantito, por acá, más cercano al módem. A ver, ya te recuperamos. Ahí ya mejor, ¿verdad? Sí, por acá estoy más cercano al módem y y sin problema, ¿eh? O sea, insisto, hace rato ahí donde estaba, lo que pasa es que lo di por la plataforma de Teams y le di mejor la clase, pero quién sabe, por ahí luego llega a fallar. La tecnología. La tecnología, exactamente. Pues así es, chicos. La clase pasada estuvimos hablando sobre todo ya estuvimos hablando de la llegada de Cortés a estos lugares, a estos espacios, a tierra firme particularmente, y que la verdad es que, pues bueno, yo he estado revisando constantemente, a mí me gusta mucho releer algunos textos porque siempre le encuentra uno nuevo, cosas nuevas más bien a esos textos y estuve viendo las cartas de Cortés y bueno, simplemente quería hacer mención que en la primera carta de relación, no sé si se los comenté y sobre todo por eso hago un poco más de énfasis o pongo más énfasis en eso, pero la primera carta de relación de Hernán Cortés habla de su salida de Cuba y su llegada a Veracruz. Y bueno, la batalla de Centla y justamente culmina con la fundación del Ayuntamiento de Veracruz, que creo que lo terminamos de ver la clase pasada o la semana pasada. Quería comentarles que, bueno, yo detecté sobre todo, y esto porque lo platicábamos, detecté mucho más la diferencia o justamente la diferencia que hay entre esa primer carta de relación y la segunda carta de relación de Hernán Cortés. ¿A qué me refiero? La diferencia particularmente digamos, la diferencia de prosa, de la forma de comunicarse, la forma de escribir, la forma de decir las cosas al rey Carlos V. ¿Y por qué les comento esto? Porque resulta que hay una controversia ahí, perdón, de los investigadores con respecto a quién escribió esa primera carta de relación y quién escribió las siguientes cartas de relación. ¿A qué voy? Si ustedes revisan los textos, si se animan, ahora sí que si se animan a revisar las cartas de relación, la primera no está firmada por Hernán Cortés. El primer documento, ahora sí que el documento original que se encuentra en Viena, en, se encuentra ah, perdón, dicen que hay un micrófono encendido y que hay ruido de fondo. ¿No soy yo? Creo que sí soy yo, ¿no? El del ruido. A ver, me voy a mover a un espacio con todavía un poquito menos ruido. Lo que pasa es que Creo que tiene está personas atrás hablando donde estás. digo, aquí ya no hay más luz, pero hay menos ruido. Daniel, ya te pasmaste. Hola, hola. Bueno. A ver, sí. Ahí ya me escuchan mejor. Sí, está, bueno, yo sí te escucho, pero sí, todavía se oyen un poco de voces, pero mira, mientras te escuchemos, Ok. Sí, es que justo ahorita estoy con los audífonos y muchos estamos trabajando aquí. Pero bueno, yo espero que ya menos. Les ok, decía que esas cartas de relación, de Cortés, particularmente
hay esa controversia porque esa primera carta que se encuentra en Viena no está firmada por Hernán Cortés. No está, es decir, incluso está firmada por el ayuntamiento de Veracruz. ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto de que esté firmada por el ayuntamiento de Veracruz? Hasta donde sabemos, y se los comenté la clase pasada, Hernán Cortés se convirtió en el primer gobernador de la Nueva España, o en el primer gobernador de Veracruz en esos momentos, todavía no era la Nueva España, porque el ayuntamiento y porque los conquistadores, los gobernantes, decidieron, eh, decidieron nombrarlo gobernador. Y entonces él, en sus facultades de gobernador, pidió al ayuntamiento, según lo que dice la carta, que le escribieran a Carlos V. Pero insisto, se supone que la carta es de él, la carta de relaciones de él, él está escribiendo, él está diciendo a Carlos, pues lo que quiere, ahora sí que lo que quiere que Carlos V escuche. Y sin embargo, pues no es del todo lo que ocurre, porque a veces habla mucho más, digamos, de la travesía, más que de los hechos, en realidad. A veces se refiere a Carlos V como el emperador, perdón, como su católica majestad, cuando en esos momentos todavía no era el emperador. En esos momentos Carlos V apenas estaba en esa pugna por convertirse en el emperador, entonces no era su católica majestad, se tendría que haber referido a él como su majestad o como el rey, prácticamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque acuérdense que únicamente el emperador era el que tenía el título de católica majestad, en este caso. Digo, son temas minuciosos, pero que sí permiten ver por ahí pues que hay inconsistencias en esto de las cartas de relación de Hernán Cortés. Sin embargo, pues, todos se le atribuyen a él. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Pues a pesar de todo, insisto, se le atribuyen a Cortés y eso es lo que importa prácticamente. ¿De acuerdo? Ahora, nos quedamos la clase pasada y les estoy pasando aquí las imágenes que habíamos visto en la clase anterior. Nos quedamos justamente con la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. ¿Se acuerdan? Sí. En donde habíamos dicho, pues que justo Cortés lo que hace es fundar esa Villa Rica para deshacerse del gobierno o deshacerse del yugo, vamos a ponerlo así, del gobernador Diego Velázquez. ¿Por qué? Pues porque fundar un nuevo ayuntamiento y en este caso una villa, lo que implicaba es que le daba protección a los soldados, pero por otro lado estaba designando que este territorio ya era parte de la corona y no del gobernador de Cuba. ¿Sí? Porque el ayuntamiento es una dependencia de la corona y no de un gobierno como tal, o sea, no de un gobernador, a eso me refiero. Esa es la diferencia y esa es la ventaja de fundar la Villa Rica de la Veracruz. Cuando el ayuntamiento, acuérdense, perdón, también Cortés decide hacerse a un lado, que el ayuntamiento mismo, perdón, elija gobernador, y cuando el ayuntamiento elige como gobernador a Cortés, pues muchos de los soldados que todavía le eran fieles a Diego Velázquez eh, deciden pues, digamos, rebelarse. Perdón, les estoy pasando las imágenes que habíamos pasado en la clase pasada, ¿eh? Deciden rebelarse contra Hernán Cortés y pedir que se vayan o que regresen, porque al final el único gobernador que ellos reconocían era Diego Velázquez. Por otro lado, pues también muchos decían, bueno, ya obtuvimos algo de riqueza, al final el cacique gordo, ¿se acuerdan? El cacique de Zempoala, el famoso cacique gordo que decide apoyar a Cortés y lo lleva a estos territorios, a la Villa Rica, le enseña ese territorio. Pues al final les está dando algunos, digamos, algunos tesoros. Entonces, muchos de los soldados
deciden, vamos a repartirnos el botín e irnos de aquí. ¿Para qué sufrir otra vez lo que sufrimos en Centla? ¿Se acuerdan que en la batalla también, pues los habían atacado por todos lados y era algo muy, digamos, era muy riesgoso hasta cierto punto. Algunos pensaban pues que no valía la pena, en efecto, eh, sacrificar tanto por tan poquito, o al contrario, que ya se había ganado lo suficiente y que ya no era necesario que se sacrificara más a más hombres. Francisco de Montejo, ¿se acuerdan? Digo, lo dejo aquí en esta parte, porque fue el primer gobernador de la Villa Rica. O sea, el regidor, perdón, no es gobernador, el regidor de la Villa Rica, ¿de acuerdo? El gobernador era Hernán Cortés. Ahora, ¿qué es lo que hace Hernán Cortés para deshacerse, o no deshacerse, para digamos, evitar un poco también el levantamiento de los hombres? O sea, por un lado, todo mundo comentamos, ay, perdón, creo que están los perros acá afuera. Por un lado, muchos de los que estamos pues, involucrados en estos temas, comentamos eh, pues que Hernán Cortés, al final de cuentas, sí era un hombre de mucha estrategia, sí era un estratega, ¿no? Vamos a llamarle así. Sí era un estratega, sí sabía. Perdón, y me pregunta Thais que cuál es la diferencia entre el cargo del regidor y del gobernador. El regidor es el que gobierna, el que administra un corregimiento, ¿no? En realidad, regidor o corregidor, dependiendo sea el caso, administra una ciudad o un espacio mucho más pequeño. En cambio, el gobernador, en teoría, tiene poderes administrativos mucho más amplios y, sobre todo, lo importante del gobernador es que tiene poderes también ¿cuáles serán? Judiciales, ¿no? Llamémosle así, es decir, que puede impartir justicia. En cambio, el regidor no puede impartir justicia. El regidor tiene que echar mano de otra administración, de otra institución que se encarga de impartir justicia. ¿De acuerdo? Que es parte de lo que comenta aquí o de lo que pregunta Thais. Ahora, resulta que Hernán Cortés, muchos de los movimientos, la mayoría de los movimientos que llevó a cabo en la Nueva España, si bien algunos le salieron por suerte o porque, pues, vamos, te voy a decir hasta de broma, y de broma solo por Cortés, o sea, no por insultar a nadie, pero le salieron porque Dios es grande, ¿no? Y lo protegieron y, este, y bueno, se llevaron a cabo muchas cosas interesantes. Otras tantas decisiones fueron muy importantes para que llevara a cabo la conquista. Y entre ellas es que mandó barrenar las naves de Veracruz en cuanto hubo levantamientos en su contra. Se menciona que incluso él menciona en su segunda carta de relación, si mal no recuerdo, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo si en la primera, al final de la primera o al principio de la segunda carta de relación, él lo que menciona es que hubo intentos de matarlo. O sea, se metieron a su tienda e intentaron matarlo. Y que bueno, tenía pues, a muchos hombres de su parte, descubrieron este atentado y lo protegieron hasta cierto punto. Los castigó, ajustició a dos de ellos, es decir, los colgaron en Veracruz. Y esto lo narra y le dedica tres líneas. O sea, Hernán Cortés, por supuesto, no le está diciendo al rey, estoy usurpando poderes que le corresponden a otra persona, ¿no? Le está diciendo, pues bueno, sí decidimos ajusticiar a estos personajes, pero simplemente porque iban en contra de la voluntad de la mayoría. Eso es lo que está diciendo, al final de cuentas. Los ajusticia justamente ahí en Veracruz y decide barrenar las naves. Ojo aquí,
hay una muy interesante leyenda, ¿no? Las cartas de relación dice destruir las naves. La leyenda que siempre se mencionó porque Bernal Díaz del Castillo la dijo es se quemaron las naves. Y sin embargo, hasta donde sabemos, y esto hay que ir deduciendo poco a poco qué es lo que va ocurriendo, porque resulta que si bien, insisto, Bernales del Castillo menciona que se quemaron las naves, si se hubieran quemado las naves como lo dice, si se hubieran quemado en 1519, en septiembre aproximadamente de 1519, estas naves, lo que hubiese pasado es que cuando van a construir los bergantines, a lo mejor me estoy adelantando y todavía ni saben qué es, ¿no? Pero barquitos para navegar el lago de Texcoco, si hubieran construido esos, no habrían, es decir, no tenían la fuerza, no tenían el conocimiento incluso para construir los mástiles, para ocupar velas o para diseñar velas, ¿no? Las velas con las cuales navegaban, ¿no? Incluso en el mismo lago de Texcoco. Entonces, no se quemaron las naves, lo que se hizo fue barrenarlas. Ahora, esto también lo sabemos por descubrimientos que hicieron de arqueología subacuática cuando estuvieron trabajando ahí en Veracruz. Descubrieron naves hundidas, ¿no? Entonces, pues al final es eso, desmantelar todo lo que se pudiera las naves de Veracruz en las cuales venían estos personajes y después reutilizar toda esa madera, reutilizar los mástiles, el timón, que son instrumentos pues que difícilmente se pueden volver a construir a la ligera, ¿no? O sea, que tiene que haber todo un conocimiento científico, todo un conocimiento de estos particularmente carpinteros, ¿no? Normalmente los carpinteros en una embarcación pues son los que saben cómo construir todo ese tipo de objetos. Entonces, es difícil, la verdad, es complicado. Y más bien, Hernán Cortés, fíjense, dice, a ver, se los quiero leer un poquito. eh, lo tengo, tenía la nota incluso de la, de la carta de relación dada por Cortés. Mm, por eso, bueno, no la tengo textual, no la tengo textual, pero lo que está diciendo, lo que le está diciendo Hernán Cortés al rey, perdón, no la encuentro, pero lo que le está diciendo al rey Hernán Cortés es que estas naves las está destruyendo por el levantamiento que está ocurriendo, ¿sí? La segunda es porque no tienen herramientas y sobre todo no tienen materiales para construir la Villa Rica de la Veracruz, ¿sí? Es decir, la Villa Rica de la Veracruz en realidad la están construyendo los pocos, ahora sí que las pocas casonas o los pocos edificios con las maderas que están extrayendo de esas naves construidas. Y por otro lado, pues está aprovechando el apoyo que tiene por parte del cacique gordo para continuar su avanzada y para que no haya ningún elemento, digamos, que incite a los mismos conquistadores, a los que no están en favor de Hernán Cortés, a los que están sobre todo en contra del conquistador, que no los incite a regresar a Cuba, ¿de acuerdo? O sea, sin naves, pues a ver ahora cómo le haces, o te quedas en Veracruz, o construyes tus propias naves, o ni modo, continúas, ¿no? Además, el discurso que dice Bernal Díaz del Castillo que les da en función de que Dios ha querido que estas tierras fueran descubiertas, fueran conquistadas por aquellos españoles, ¿no? O por aquellos castellanos, porque además pues, todavía se refiere a ellos como castellanos, más que como españoles. Y les insiste bastante en que si lo siguen, ¿no? La riqueza que en esos momentos tienen será poca comparada con las noticias que el cacique gordo ya les dijo que pueden encontrar en Tenochtitlan, bueno, Temixtitán, ¿no? Ellos le llaman así, o así lo escribe Bernal Díaz del Castillo, Temixtitán o Tenuxtitán, también es la otra
el otro apelativo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les está diciendo, insisto, es si continúan, si siguen, si siguen avanzando, pues lo que vamos a encontrar es mayor. Y el botín se va a repartir entre todos. Prácticamente les está prometiendo Hernán Cortés. ¿Sí? Y el poco botín que ahora tienen, mejor enviarlo. Ah, mira, justamente aquí Lilian lo que está preguntando, exactamente a eso iba, ¿no? Dice, si quemaron las naves, ¿cómo se comunicaban con España? ¿O cómo llegaron las cartas de relación a Carlos V? Exactamente. Lo que pasa es que la primera y la segunda carta llegan juntas a España, ¿sí? Y llegan, porque resulta que la segunda carta de relación se da después de que, bueno, es que si no, me estoy adelantando un poco, pero después de que llega Pánfilo de Narváez a Veracruz con más barcos. O sea, en teoría estas primeras naves todavía no, en teoría todavía no tienen comunicación con Carlos V. ¿De acuerdo? O sea, cuando queman estas primeras naves, todavía no hay necesidad de comunicación porque al final de cuentas no han logrado nada. O sea, eso también es importante. Y sí es cierto, qué bueno que lo preguntas porque también así hay que analizarlo. Nosotros decimos, bueno, en 1519 ocurrió eso y le está diciendo a Carlos V, pero en realidad no le está diciendo nada porque todavía no se lo está comunicando, apenas está escribiéndolo. Para Carlos V todavía no ha pasado gran cosa, o apenas está llegando el barquito de Diego Velázquez que le está comunicando que Hernán Cortés se rebeló. Entonces, entendamos también esas, pues digamos, la tardanza que hay en las comunicaciones, ¿de acuerdo? Cuando entra Hernán Cortés a México Tenochtitlan, salen en mayo de 1520 y ahí es cuando sale la nave rumbo a España para comunicarle a Carlos V lo que pasó y lo que provocó Pánfilo de Narváez, que bueno, igual todavía no se los platico, pero créanme que pues les echó a perder la fiestecita, ¿no? Un poquito, Pánfilo de Narváez. Entonces ahí es donde está comunicándoselo justamente. Tienes razón ahí en eso que comentas. El asunto es que Hernán Cortés de alguna forma, pues tiene un gran poder de convencimiento. O sea, la verdad es que sí tiene un gran poder de convencimiento, más allá de pues todo el poder que tiene y de todo el recurso, ¿no? Del cual está echando mano, todo el, digamos, toda la riqueza que están adquiriendo por parte del cacique gordo, pues lo que está ocurriendo también es que no lo está repartiendo entre sus soldados, sino lo que está haciendo el propio Hernán Cortés es de alguna forma prometiéndoles que si deciden donarlo como él lo está haciendo, él lo va a donar para que adquieran el reconocimiento del rey. En ese sentido, van a recibir el doble por los favores hechos por la corona. ¿Sí? Hasta cierto punto, pues lo aceptan. Dice Cortés que sí lo aceptan todos, ¿no? Por supuesto, pues aquí diremos, bueno, pues los que aceptaron, a lo mejor los hombres más, digamos, los hombres más cercanos, pues lo hacen por convicción, sabiendo que al final de todo, pues son capitanes y les va a tocar una buena parte del gran botín que pudieran recopilar. Por otro lado, pues también los que están abajo, ¿no? Así que los soldados, pues no les queda de otra, porque ya no hay naves cómo regresar. O se quedan en Veracruz a formar algo o avanzan y creen en la palabra de Cortés. Entonces, insisto, por ahí están logrando grandes cosas. Y luego coincide con que llegan enviados de Moctezuma desde Tenochtitlán hasta Zempoala, bueno, Quiahuistlán en realidad, Quiahuistlán, Zempoala, que es donde están fundando la Villa Rica de la Veracruz, y les dicen que no le hagan caso al cacique gordo, que va a ser castigado y que, pues bueno, ahí hay una ofrenda, les llevan muchos recursos, les llevan adornos plumarios, jade, jadeíta, obsidiana,
un poco de, digamos, un poco de oro en cuestión de ornamentos, les llevan textiles, comida, o sea, es una ofrenda que Cortés describe como vasta y que, bueno, pues ese sea, ahora sí que literal, esa sea la ofrenda para que decidan, o para que los españoles se vayan. Es el primer contacto con enviados de Moctezuma, enviados directos de Moctezuma. Hasta esos momentos es el primero. Anteriormente, por supuesto que los españoles ya habían escuchado hablar de Tenochtitlan y de Moctezuma. Y también sabemos que los de Tenochtitlan ya habían escuchado hablar de los hombres del mar, de los hombres que venían en los barcos. Bueno, perdón, hombres o de los seres. Todo mundo, y también esa es otra de las leyendas importantes, todo mundo dice que los mexicas sabían que estos eran dioses o creían que eran dioses y que estaban unidos a su caballo y que eran uno solo. En realidad, o sea, tampoco son tontos los mexicas. Rápidamente se dan cuenta que no son hombres, que no son dioses, que son hombres. En teoría, insisto, la ofrenda es por si eres Dios o por si no eres Dios, ¿no? Si eres Quetzalcóatl, que todo mundo dice que se esperaba el regreso de Quetzalcóatl, pues con una ofrenda basta. Se está dando una ofrenda y regresa por donde vienes, ¿no? O sea, ahora sí que ya lograste el cometido de ofrendar. Y si eres un hombre, pues es la forma de, entre comillas, vamos a decir, comprar los servicios, ¿no? O sea, pagar para que ya no entres. Digo, no es exactamente el concepto, pero algo así funciona en realidad, o sea, en la cosmovisión indígena, que con esa ofrenda se conformarán para que ya no hubiese ningún otro tipo de altercado o intercambio o que ingresara a ese territorio. Eso le ayuda completamente a Cortés en su discurso para lograr convencer a sus soldados de cuánta riqueza puede haber dentro de Tenochtitlán, según donde les han dicho que hay un gran imperio, y entonces que vale la pena continuar. ¿De acuerdo? O sea, esa es la base. Insisto, las cosas se dan, las cosas literal se le dieron un poco a Cortés, pero por otro lado, pues la supo aprovechar. O sea, supo aprovechar esa situación. ¿Dónde está el mapita? Bueno, aquí lo tienen. Ahí está el mapa, digamos, y ahí pueden ver justamente la ruta de Cortés. Después de después de este contacto, perdón, ahorita lo estoy recordando, les dije septiembre, ¿verdad? Cuando barren a las naves. Perdón, es en julio de 1519. Es hacia julio de 1519, porque, perdón, en septiembre de 1519 es cuando llega a Tlaxcala. Por ahí la confusión de las fechas, pero para que lo tengan más claro. La ruta, la ruta que sigue es, apoyado con el cacique gordo, ingresar a Tenochtitlan. ¿De acuerdo? Ingresar a Tenochtitlan porque lo que quiere Cortés es encontrarse con ese gran Moctezuma, o Moctezuma, como nosotros lo conocemos, pero dicen los españoles ese gran Moctezuma, del cual le han hablado tanto, pues para hablarles de su señor Carlos, del rey Carlos. Y sí, y siguen la ruta, pues digamos la más conocida, pasan por tierras totónacas, pasan por tierras nahuas, ¿no? Jalapa, pasan por algunos pueblos en donde en realidad no tienen ningún enfrentamiento de importancia. Ahí en Jalapa, Coatepec, Xicochimalco, Iguacán, Xico, Perote, ¿no? Que son los lugares pues, que quedan en la ruta entre Veracruz y Tlaxcala, ¿sí? Lo que logran más bien es ir uniendo a la gente, ir uniendo a los pueblos a a su empresa, digámoslo así. Ahora, no es que vayan pasando y se vayan
y se vayan juntando y se vayan uniendo y todo fluya y todo sea ahora sí que bonito, sino lo que va ocurriendo justamente, principalmente en Jalapa y Coatepec, es que van por delante enviados de Moctezuma, ¿sí? Los mismos enviados de Moctezuma que le están diciendo constantemente que no ingrese al territorio, esos son los que van por delante y los que le van marcando la ruta. Estos enviados de Moctezuma los están intentando llevar por pueblos, entre comillas, aguerridos, pues para ver si hay alguna respuesta. Y sin embargo, no hay ninguna respuesta, sino hasta que entran a Tlaxcala, en donde ya no pueden ingresar estos personajes enviados de Moctezuma, ¿no? Digamos los caminantes, los mensajeros, como tal. ¿De acuerdo? Entonces, parece mentira, pero en las cartas de relación es una página para describir el trayecto entre Jalapa o prácticamente Zempoala y Tlaxcala. Ahora sí que el otro gran territorio al que van ingresando los mismos españoles termina siendo Tlaxcala, ¿de acuerdo? Y ahora, recordemos que era Tlaxcala. Tlaxcala en esos momentos no es el pequeño o la pequeña ciudad de Tlaxcala, el pequeño territorio que ahora conocemos como Tlaxcala. Tlaxcala en esos momentos incluía 4 señoríos de gran importancia, 4 señoríos fortalecidos a los cuales los mexica constantemente atacaban, con los cuales los mexica constantemente tenían batallas, las famosas guerras floridas, y que dicen algunos que nunca quisieron dominar porque pues prácticamente eran su rival en el campo de batalla, ¿no? O sea, si se quedaban sin rival, ¿de dónde extraían cautivos para los sacrificios? Dice, incluso Miguel León Portilla y Alfredo López Austin mencionan eso. Yo no sé, yo me voy más con la leyenda de que en verdad no los podían conquistar. O sea, si eran un pueblo aguerrido, si eran un pueblo importante y que nunca los pudieron conquistar. Entonces, los españoles en este trayecto, pues van recibiendo noticias de los tlaxcalteca, van recibiendo digamos, este freno un poco, ¿no? Hasta cierto punto de los tlaxcalteca. Perdón que no les dije, incluía el señorío de Tlaxcala, el señorío de Tizatlán, el señorío de Huejotzingo y el señorío de Tecoac. Son esos 4 grandes señoríos. Huejotzingo, Tlaxcala, Tizatlán y Tecoac. ¿De acuerdo? 4 señoríos, digamos, por una parte, aliados, y que había un gran Tlatoani, que en esos momentos era el famoso Xicoténcatl el Viejo. ¿De acuerdo? Creo que ahí sí a muchos les va a sonar ese nombre de Xicoténcatl el Viejo. O Xicoténcatl, porque también está Xicoténcatl el Joven, pues que es el que termina peleando y guerreando contra los españoles. Resulta que hay 2 momentos importantísimos en esta parte de la batalla contra los tlaxcalteca. Porque, a ver, vamos a ponerlo así. Los mexicas los van llevando y de pronto los mexicas les indican que ya no pueden pasar por ahí, que ese territorio es de sus enemigos y que ellos pues no pueden acceder, que mejor vayan y rodeen para entrar a Tenochtitlan sin pasar por Tlaxcala, ¿no? Y ellos los querían llevar por Apan Hidalgo, o sea, por lo que ahora es Apan Hidalgo y la región de eh, ay, se me fue el nombre. Espérenme. Bueno, por acá, por Ecatepec y todo esto. Sí, ahí Juan Carlos pregunta si era el Gran Tlatoani de Tlaxcala. Sí, el Gran Tlatoani era Xicoténcatl el Viejo. ¿De acuerdo? Ahora, cuando los intentan llevar por allá, esa es otra de las virtudes, vamos a llamarle virtudes, pero pues que le funcionan o que le terminan funcionando al propio Hernán Cortés. No, ¿sabes qué?
tú me estás diciendo que estos son aguerridos, que los tlaxcaltecas son feroces, quiero pasar por ahí. Y se anecia y constantemente, ahora sí que literal, esa es necedad al final de cuentas. Paso por Tlaxcala porque si los esquivo, entonces al final voy a tener dos rivales. ¿De acuerdo? O sea, voy a ir a pues digamos, intentar negociar con los mexica que se sometan ante Carlos V, pero si ellos se someten, pues al final los de Tlaxcala, que son rivales, pues no tienen por qué someterse. Entonces, terminan siendo un segundo rival. Ah, perdón, Juan Carlos, ya entendí tu pregunta. Sí, al final, el gran Tlatoani de Tlaxcala sí es equivalente al güey Tlatoani de Moctezuma, porque acuérdate que Tlaxcala, Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, espérame, Tacuba, los azteca, son las tribus que salen de, eh, de Aztlán. Entonces, todas ellas son de origen náhuatl, ¿sí? Los tlaxcaltecas hablan náhuatl. En ese sentido, Gran Tlatoani es la traducción de güey Tlatoani. Entonces es lo mismo. Xicoténcatl era el güey Tlatoani y Moctezuma era el otro güey Tlatoani. Lo que pasa es que Moctezuma pues dominaba todo un señorío, todo un imperio. Bueno, le llamamos imperio, pero en esos momentos un gran señorío y al final Tlaxcala pues era un pequeño territorio en realidad, ¿no? O sea que no es exactamente el mismo dominio, pero son equivalentes. Güey Tlatoani y Gran Tlatoani es sinónimo, que es lo que pregunta Carlos, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, Hernán Cortés decide pasar por Tlaxcala y pelear con los tlaxcaltecas. Y se generan, dicen las crónicas, aquí sobre todo nos basamos en las crónicas indígenas, dicen que cuatro batallas importantes. Tonaixpa, Tlaxcala, la otra es en la región de Huejotzingo y Tonaixpa es una, si mal no recuerdo, es una región de ahí de Tlaxcala. ¿De acuerdo? Estas son imágenes del lienzo de Tlaxcala. Un lienzo creado en 1550 por parte de los indígenas que narra pues la generalidad de la conquista desde la visión indígena. O sea, aunque ya son imágenes, si se dan cuenta, son imágenes un poco más españolas o más occidentalizadas, en realidad sigue siendo una visión indígena la que se está mostrando ahí. ¿De acuerdo? 1550, vale decirlo. Pero bueno, el asunto es que pasan allá a Tlaxcala, pelean contra los tlaxcalteca, 4 batallas importantes, y la gran ventaja que van a tener los españoles, por más que haya sido la pelea en el campo de batalla, normalmente es la idiosincrasia la idiosincrasia indígena. ¿Por qué razón? Por un lado, los tlaxcaltecas, pues evidentemente nunca habían conocido, no habían visto a los caballos. O sea, evidentemente no los conocían. Algunos dicen que montaban a los venados y que utilizaban a los venados los indígenas como caballos y como eso. Bueno, que yo sepa, no, O sea, si por ahí lo escuchan, yo creo que hay que dudar un poquito de eso, porque en verdad que ha sido muy sonado en estos últimos tiempos, pero que yo sepa, no, los venados nunca fueron domesticados de tal forma y no tienen del todo la fortaleza de un caballo y la fuerza en las patas incluso, ¿no? Particularmente, pero bueno, pues no sé por qué se habló de eso. Lo que pasa es que los tlaxcaltecas mencionan en sus crónicas, sobre todo en la de Xicoténcatl, menciona que los españoles iban sobre venados, sobre grandes venados, y que pues eso los convertían en rivales mucho más fuertes. Y el problema es que los tlaxcaltecas no conocían estos animales o no sabían cómo peleaban los españoles con estos animales, y la forma de pelear era en el campo de batalla, en las grandes, en las praderas, digamos,
por ponerle un nombre a estos grandes campos que existen en Tlaxcala, en la región de Tlaxcala. Entonces, en campo abierto, la caballería, aún sea de 3 caballos, es un arma muy fuerte, ¿no? O sea, un caballo se echa a 100 tlaxcaltecas fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante. Aquí los españoles traían ya 13 caballos, 3 de ellos, acuérdense que ya habían muerto allá en Centla, en la batalla de Centla, y entonces, pues, evidentemente, por ahí llevaban cierta ventaja los españoles. Además, la artillería, ¿no? Estos grandes cañones que salen en campo abierto y que son expansivos, como les había comentado, ¿se acuerdan? Que ocurre en Centla y que pues al final termina por herir, ya no sé si matar del todo, pero termina por herir a muchos tlaxcalteca, pues también es otro de los factores importantes. Y además, súmenle, además de todo esto, hay que sumarle que la idiosincrasia occidental, digamos europea, pues implica que la batalla continúa hasta que se firme la paz o hasta que alguien decida no continuar con la batalla, ¿no? O digamos hasta que alguien venza al otro, o sea, ya no haya armas o hasta que hayan capturado al jefe, al rival, ¿sí? En cambio, con los indígenas, la batalla continúa hasta que se mete el sol. Oculto el sol, es un hecho para todos que se tienen que retirar, que se retiran ahora sí que a sus pueblos, que tienen la posibilidad de levantar a sus heridos, de levantar a sus muertos, ¿no? Ahora sí que de ¿Ya? 9 a 6, ¿no? Exactamente, de 9 a 6 y ni una hora más, ni un minuto más. Sí, exactamente, Marco. Y el problema pues, es que con los españoles no. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los españoles, por un lado, siguen peleando, pero pues los tlaxcaltecas se van, huyen. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de toda la ventaja de armas que hayan tenido los tlaxcaltecas en las primeras 2 batallas, tenían acorralados a los españoles. Hubo un momento en que los españoles estuvieron a punto de ser vencidos, digámoslo así, según lo que cuenta Cortés, por supuesto, y que de pronto se oculta el sol y los tlaxcaltecas deciden irse en lugar de rematarlos, vamos a ponerlo así, pues eso fortalece también a los españoles, ¿no? O sea, pues al final de cuentas los dejan reagruparse, entienden bien cómo está la batalla, cómo es, y pues al final terminan por vencer ahora los tlaxcalteca a los españoles. Y por el contrario, también la otra ventaja que tuvieron los españoles es que, digamos, resistieron mucho los embates tlaxcalteca, que los mismos tlaxcaltecas los ven como un importante aliado más que como un rival, ¿sí? Se dice que Xicoténcatl, el viejo, le pide a Xicoténcatl el joven que en lugar de pelear contra ellos, que los invite a acudir a Tlaxcala, perdón, a Tizatlán, que es donde está el centro del poder político, allí en Tizatlán, y que mejor hagan negociaciones para que ellos en conjunto venzan a los tenochcas o a los mexicas. ¿Sí? Xicoténcatl el joven no está muy convencido, todavía tiene una cuarta batalla ahí en Tlaxcala, y al final, como ya los españoles pues ya más o menos habían visto de qué se trataba, por qué los indígenas se iban, pues digamos logran ahí sí ya un poco emparejar las cosas y al final terminan por invitarlos a que acudan a Tlaxcala. ¿De acuerdo? Y ahí está justamente el lienzo de Tlaxcala en donde si mal no recuerdo, Xicoténcatl el joven, que es el que aparece del lado derecho, le está pidiendo a Cortés que acuda a Tlaxcala y le está llevando toda una ofrenda para firmar, entre comillas, un poco la paz, ¿no? O sea,
Bueno, pues sí, al final de cuentas es firmar la paz. Y ahí se ve, ¿no? Xicoténcatl con los pollos, las aves, los pájaros, ¿no? Que les están otorgando a los españoles, estos son unos michiotes de cordero. Ah, no, de carnero, ¿verdad? Son los tlaxcaltecas, los famosos tlaxcaltecas. No, estoy vacilando, ¿eh? Por supuesto que no haya carnero todavía en esos momentos. Por supuesto que no. Pero pero sí, aquí está la Malinche representada, que es la lengua de Cortés y que está hablando a un lado de Cortés, ¿de acuerdo? Y ella es la que les está ayudando a comunicarse y les está indicando pues que mejor hagan las paces, les dice a los tlaxcaltecas, o sea, aquí también ese es otro que tampoco creo que he comentado mucho, pero piénsenlo ustedes. La Malinche, doña Marina, o Malintzin, como les digo, era una esclava, a ver, era hija de un rey de un poblado hacia la región norte de la Ciudad de México. Este poblado cae contra los mexica y entonces pues capturan a la nobleza y a la Malinche, a doña Marina Malintzin, la venden como esclava. Bueno, la venden, la regalan como esclava. Por aras del destino termina en Tabasco, ¿sí? Termina en Tabasco siendo una esclava. La regalan a los españoles. Cuando ve la fortaleza y ve lo importante y sobre todo los intereses que traen los españoles, pues evidentemente ella también aprovecha para ponerle un poquito de su cosecha a los discursos. O sea, yo ahí sí estoy convencido de que no traducía textualmente a Hernán Cortés, de que Cortés decía una cosa y ella le echaba un poquito más de su cosecha para convencer a los tlaxcaltecas o para convencer a los mexica o al cacique gordo o a quien tuviera que convencer de que se lograra hacer lo que hizo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque llevada a cabo la conquista, digo, aquí sí se los comento un poco más, adelantándoles algunos detalles, ¿no? Pero llevada a cabo la conquista, cuando Cortés está gobernando, cuando Cortés se supone que es el gobernador y tiene que salir o decide salir a conquistar Michoacán, a conquistar Honduras, a conquistar otros lugares, la Malinche se queda prácticamente en la silla y muchos la acusan de que es ella la que está impartiendo justicia, la que tiene este coraje, entre comillas, contra los indígenas. ¿De acuerdo? Entonces, si en esos momentos se atreve a actuar contra los indígenas, ¿quién nos dice que en estos otros no está actuando contra los mexica? Porque al final entendamos que los indígenas son los mexica, en esos más adelante, ¿de acuerdo? O sea, no actúa contra su pueblo como tal. Su pueblo son los vasqueños, o en realidad pues es que el problema es que no tiene un pueblo porque todos la fueron vendiendo. Entonces por eso pues también trae ese coraje, ¿no? Y también por eso yo me atrevo a decir que ella también le echa un poquito de verbo para arreglar las cosas y que los tlaxcalteca decidan mejor si aliarse con los españoles e ir juntos en contra de los mexica. ¿Sale? Ahí en Tlaxcala, entendamos todo esto. El viaje es largo. Si en carretera el viaje es largo, así que en carretera y me refiero con automóvil, caminando, pues el viaje todavía es más largo. Tener que trasladar a todos los españoles, tener que trasladar, digamos, los caballos, las armas, pues es cansado, es tardado. Y luego después de ciertas batallas en donde algunos quedan heridos, hay que limar asperezas, en donde pues están preparando un poco para ingresar a Tenochtitlan también, pues entendamos que este proceso no es de un día para otro. En septiembre es cuando ocurren estas batallas contra los tlaxcalteca y de septiembre a octubre aproximadamente, digamos un mes aproximados, se mantienen en Tlaxcala y empiezan, digamos, a convivir con los tlaxcalteca para aprender de su cultura. Xicoténcatl el Grande lo que decide es
digamos, casar a una de sus hijas, la hermana de Xicoténcatl el Joven, con alguno de los españoles, en principio con Hernán Cortés, por supuesto, ¿no? O sea, le ofrece a esta mujer que se llama, aquí está, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien alcanza a ver? Tecuilitzin, si mal no recuerdo, ¿no? De aquí para acá, de la T para adelante. Tecuiluitzin. Igual ahorita se los Luisa busco. de Quilitzin o algo así. Sí, exactamente, ahí, así como dices. Luisa es por María Luisa. María Luisa. Así es como le ponen los españoles en castellano. Pero Tecuilitzin, si mal no, o sea, Tecuilitzin es su nombre indígena, por supuesto, ¿no? Pero casi estoy seguro que es ese el nombre, Tecuilitzin. Esta es la hija de Xicoténcatl y decide casarla con Cortés. Cortés, por supuesto, pues se tiene que negar. ¿Por qué razón? Ya no sé dónde hay más luz. Ya no sé dónde me ve mejor, pero bueno, creo que acá. ¿Por qué razón se tienen que negar Hernán Cortés? Pues porque a un lado está la Malinche. Y entonces pues no le puede hacer eso, ¿verdad? Nadie reaccionó, ¿eh? Lo estoy diciendo de broma, por supuesto. No, acuérdense que Hernán Cortés ya se había casado en España, en Cuba. Hernán Cortés ya tenía un matrimonio católico allá en Cuba. Entonces, no podía hacer eso en frente de sus soldados, no podía firmar la alianza en frente de sus soldados. Entonces, por eso él no puede ser el que se case. Pero entonces dice Cortés que les va a otorgar en matrimonio, o va, digamos, a arreglar el matrimonio con su soldado más importante, que en estos casos es Pedro de Alvarado. Y ahí está. Pedro de Alvarado, perdón, en la parte de atrás, firmando la alianza con, aquí está, Tecuilitzin, porque muchos interpretan, este mural, perdón, está en el Palacio Municipal de Tlaxcala. Y cuando vamos a esos lugares, muchos comentan que esta mujer es la Malinche, pero no es la Malinche, es Tecuilitzin. Es la alianza que están firmando Xicoténcatl el Grande con Hernán Cortés y están otorgando el matrimonio a Tecuilitzin y a Pedro de Alvarado, el famoso soldado güero, ¿no? Que es tan amarillo que los tlaxcaltecas le llamaban Tonatiuh, es decir, sol, el sol, ¿no? O el gran sol. Esa es la denominación justamente de este personaje. Ay, perdón que estoy buscando la mejor luz, pero no. Bueno, pero al menos están viendo las imágenes, ¿verdad? Ahora sí que yo no importo mucho. Lo que importa aquí son las imágenes, más bien. Este, ellos, vamos a decirlo así, previos al de Cortés con la Malinche. Digo, yo no sé ustedes qué tanto saben o qué tanto sabían de esto, qué tanto han escuchado, pero es curioso porque la mayoría de los mexicanos tenemos la idea siempre de que los mestizajes o los primeros mestizajes es el de Cortés con la Malinche. Y Cortés con la Malinche y duro siempre se menciona. Y sin embargo no es cierto. Normalmente es o el de Gonzalo Guerrero con la mujer maya, que ahí sí no sabemos el nombre, o el de Pedro de Alvarado con Tecuilitzin, con María Luisa, ¿no? Ahora ya castellanizada. Y de hecho Hernán Cortés les exige a los tlaxcaltecas que, bueno, van a hacer alianza, pero que entonces ellos se tienen que someter a Carlos, a su rey Carlos, y que por otro lado, pues tienen que adoptar la religión cristiana, que a eso han venido los españoles. Y los tlaxcaltecas terminan por ceder en la medida en que, lo diré de este modo, siendo honestos, pues no sabían ni qué significaba eso de la religión cristiana, ¿no? O sea,
terminan por ceder porque al final de cuentas, pues estoy diciendo que sí siempre y cuando me ayudes contra los mexica que están ahí muy aguerridos. ¿De acuerdo? Es curioso esto porque, bueno, digo, pobre, ahora sí que aquí sí hay que mencionarlo. Pobres tlaxcaltecas, les fue como en feria. Y les fue como en feria porque fueron los primeros aliados de los españoles. Y todo el mundo se los recriminó. Todo el mundo se los recrimina. En su momento y durante muchos años, incluso en la actualidad. ¿No? Les siguen diciendo los traidores, los que se sometieron. Pues aquí yo siempre les digo, o sea, pues no, ¿por qué? Porque al final de cuentas no eran los indígenas en general, sino eran por un lado los mexica, por otro lado los tlaxcalteca, por otro lado los maya, y al final de cuentas los tlaxcalteca pues están cumpliendo un papel importante. Ahora, por otro lado, ok, los, los digamos, los criollos y los indígenas reprimen mucho a los tlaxcalteca, pero también los españoles, ¿cómo los reprimen? Pues les permiten que ellos tengan su propio gobierno, pero no les permiten, digamos, que sigan teniendo su propia religión, no les permiten que que sigan teniendo, perdón, sus propias costumbres. Entonces, pues ni son como tal tlaxcalteca, pero al final tampoco los someten y les enseñan pues, la cultura occidental. Entonces, terminan siendo prácticamente un pueblo olvidado, sometido, este, vamos, es muy curioso. Bueno, aquí Juan Carlos nos comenta, perdón, estaba leyendo, dice que si era tal la versión que los tlaxcaltecas les tenían a los tenochcas que renegaron de su religión con tanta ligereza, yo te comento sí y no. O sea, sí por un lado, porque sí es lo que hicieron al final de cuentas, o sea, fue muy ligero. Claro, la cosmovisión y la idiosincrasia, volvemos al punto de la cultura prehispánica, es, ya me venciste en batalla, porque entre comillas, pues sí terminaron venciéndome, entonces pues ahora me someto ante ti, ¿no? O sea, ya no pongo resistencia, ya soy tributario tuyo. Y en este caso, si los españoles terminaron por vencer, entre comillas, en batalla, pues se convierten en los señores y lo que ellos digan, los tlaxcaltecas lo hacen, ¿de acuerdo? Entonces, va también por esa parte. Y luego si estos nos van a ayudar a derrotar a los mexica, que sí, o a los tenochca, que sí tienen una versión importante y un pleito relevante, pues también. Ahora, también entendamos, ¿qué están viendo los tlaxcaltecas? Que los españoles son 600 hombres, 500 hombres. Ni, yo se los comentaba la clase pasada, ninguno está pensando en todo lo que va a ocurrir 300 años después. O sea, lo que están pensando es, pues ahorita resuelvo el problema ahorita, ¿no? Y a lo mejor tengo un poco más de visión, pero no estoy pensando en que voy a terminar 100% sometido. O quién sabe, pero bueno, eso es mi interpretación, honestamente. Entonces, pues sí, ahí tenemos que tener muy clara también esa parte de los tlaxcalteca. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora bien, ya se aliaron, ya firmaron la alianza, porque al final firmar una alianza, también ese es otro detalle, pues Hernán Cortés les pide que firmen documentos que después pues, se van a utilizar para jurídicamente se van a utilizar para decir que los tlaxcalteca pues estuvieron de acuerdo y conforme con todo lo que los españoles decían. Pues sí, los tlaxcalteca, insisto, pues no sabían ni a qué se estaban metiendo. Por otro lado, o sea, tampoco lo veamos así tan grave, porque tampoco sabían del todo qué es lo que estaba ocurriendo. En ese sentido, pues deciden firmar esa alianza, empezar a cristianizar, entre comillas, porque pues tampoco es que fueran tantos sacerdotes, y comenzar su avanzada, ahora sí, hasta México Tenochtitlan. Pero, oh sorpresa, los tlaxcaltecas les están diciendo,
pues órale, te llevamos hasta allá, vamos en conjunto, vamos todos juntos, pero pues vámonos pues, entre comillas, tlaxcalteca, ¿no? Por región bajo el dominio de los tlaxcalteca. Literal, ese dominio pues es entre, perdón, pues, que me confunda ahí un poco, pero es por donde ahorita pasa la autopista México-Puebla, ¿sí? Para los tlaxcalteca era la mejor ruta, sin pasar por Cholula, sin pasar por Texcoco, ¿sí? O sea, estás pasando alejado de Cholula, claro, pues es un poquito más lejos, ¿no? No tan pegadito a Cholula, sino un poquito más retirado de Cholula. Es sin pasar por Texcoco e ir por en medio y agarrar un poco más por sorpresa a los mexica. Y sin embargo, pues afuera de Tlaxcala prácticamente los siguen esperando los enviados de Moctezuma, siguen, siguen ahí muy insistentes, muy pendientes de todo lo que están haciendo los españoles y, ay, perdón, les quería enseñar muy pendientes de lo que están haciendo los españoles y entonces les insisten cuál es la mejor ruta. Les quería enseñar esto porque vean a Pedro de Alvarado, ¿no? La gran diferencia, el conquistador, el capitán que está ahí a un ladito, y después de la conquista, pues ahora sí con la cruz de Santiago en su pecho, el gran adelantado, ¿no? De España, representado muy a la española, o sea, nada que ver con el capitán Pedro de Alvarado, ¿no? En este caso, sino aquí ya muy noble, por ponerlo de ejemplo. Está curioso, la verdad es que está curiosa esta imagen de Pedro de Alvarado. Fíjense los títulos que ostentó. Pedro de Alvarado, llamado Tonatiuh en el nombre indígena, adelantado de origen extremeño, que participó en la conquista, por supuesto, de Cortés. Alvarado se dedicó a la conquista y pacificación del reino de Guatemala. Se dirigió a Quito, Perú, para continuar la campaña de conquista y fue desplazado después por Francisco Pizarro, por supuesto. Él murió en combate en 1541 en la afamada guerra del Mitón, en la Nueva Galicia. Se dice bueno, que fue aplastado por un jinete y su caballo, y por su altura y sus cabellos rubios, los indígenas centromexicanos le llamaron Tonatiuh el Sol, ¿no? O sea, no ostenta ningún título. Y aún así tuvo tanto recurso y fue ganando tanto que fue pintado de esta forma. O él solicitó ser pintado de esta forma. ¿De acuerdo? Pero bueno, simplemente se los dejo ahí como dato curioso con el famoso Pedro de Alvarado. Ahí están los tlaxcalteca, la cultura tlaxcalteca, que si se dan cuenta, pues desde estos momentos ya son pintados, ya son representados también con sus mantas, ¿no? O sea, adoptando mucho pues un poco la vestimenta española que están trayendo, por supuesto, pues todos con su penacho, bueno, no están con su penacho en este famoso lienzo de Tlaxcala. Está Xicoténcatl el viejo, Xicoténcatl el joven, Xicoténcatl el joven con una serie que son 10,000 indígenas españoles, 10,000, 20,000 indígenas, perdón, indígenas españoles, indígenas tlaxcalteca, de 10,000 indígenas tlaxcalteca, son los que acompañan a Cortés en su ruta, pero no por esta ruta que les estoy mencionando, sino deciden pasar por Cholula. Y esa es otra de las decisiones clave por parte de Hernán Cortés. Entendamos que así como los españoles como los indígenas, perdón, les están contando a todos los indígenas, es decir, los mexica a los mismos mexica, a Moctezuma. Los tlaxcalteca tienen sus informantes, los del cacique gordo allá en los totonacas tienen sus informantes.
También los españoles tienen a su informante, que es la Malinche, y que además los tlaxcaltecas pues le dicen a la Malinche las noticias, y la Malinche les está platicando a todos los españoles de qué va el asunto. Entonces, los españoles se están enterando poco a poco también pues de cómo es la organización en Mesoamérica. Y recordemos que Cholula era la ciudad sagrada por excelencia, ¿sí? No la gran Tenochtitlan, no la gran Tlaxcala, no Teotihuacán. Teotihuacán ya era una ciudad olvidada, acuérdense, ¿no? O sea, sí era la ciudad de los dioses por la grandeza de las pirámides o de los templos, pero ya estaba abandonada. En cambio, Cholula era la ciudad sagrada en donde estaba el templo de Quetzalcóatl, ¿no? La gran pirámide de Chololan o Choyoyan, que así le escriben, o sea, no se pronuncia como tal, pero así le escriben los españoles, en donde esa gran pirámide tiene el basamento piramidal más grande del mundo hasta la fecha. Bueno, sí, vamos a decirlo hasta la fecha. Si se logra descubrir lo que hasta la fecha va descubierto, ¿no? Allá en Chiapas, en ay, se me fue el nombre, cerca de los lagos de Montebello, no, Las lagunas. Ajá. cerca de las lagunas de Montebello, pero, ay, se me fue el nombre de la zona arqueológica, ahorita me acuerdo. Hay una zona, no, ahora sí que te voy a decir una un poco más desconocida. Igual, ahorita me acuerdo. Hay un basamento piramidal que tiene varias estructuras arriba, varias plazoletas, que hasta hace unos años se pensaba que estaba construida sobre la montaña, es decir, pues que simplemente habían aprovechado la montaña y pues habían generado esos basamentos. Pero resulta que han hecho excavaciones y parece que no, parece que hasta que todo todo es un montículo artificial y que entonces eso daría como un basamento piramidal todavía más grande que el de Cholula. Pero Tonina. bueno, a la fecha todavía el de Cholula. Tonina, ese Marco, exactamente, Tonina, ese es. Pues ahí se los recomiendo, se los dejo ahí porque vale mucho la pena visitar también la zona arqueológica de Tonina. El asunto es que en Cholula, entrando a Cholula, o sea, Cholula era una ciudad, pues entre comillas, sí aliada de los mexica, porque pues tenía la protección de los mexica, pero pues era la ciudad de todos, o sea, la ciudad de los dioses por parte de todos, ¿sí? De toda la cultura náhuatl y la cultura mesoamericana del centro. Ahí en Cholula, de hecho vean el gran Altepetl, ¿no? Marcado en Cholula, y todas estas casitas, todas estas casonas que tenemos aquí a un lado, lo que vamos a tener es representadas las, ¿cómo se dice? Los templos o las cues que menciona Hernán Cortés. Este sigue siendo parte del lienzo de Tlaxcala, pero está la representación, insisto, de Cholula, la gran ciudad sagrada por excelencia. Le llama Q, las Qs o las Q, Hernán Cortés, porque así les llamaban a los templos musulmanes, a las mezquitas. Y entonces, pues todo lo que no fuera católico, pues ellos le están poniendo el nombre de la referencia que tienen. Y en este caso, la referencia que tienen son los musulmanes. Y dice en sus cartas de relación Hernán Cortés, hay tantas cues o tantos templos, bueno, vamos a hacer la traducción, hay tantos templos como días del año. Y entonces de ahí la leyenda de que en Cholula hay 365 iglesias. ¿Por qué? Pues porque son 365 templos indígenas. En cada templo se coloca una iglesia para suplantar esa divinidad. Y entonces, pues la leyenda es que hay 365 iglesias. No son tantas, pero sí son muchas. Pero sí son bastantes, ¿no? Las que hay actualmente y las que construyeron después los españoles ahí en Cholula. Entran a Cholula y les dicen los tlaxcaltecas, ¿sabes qué?
aquí no podemos pasar. ¿Por qué razón? Pues porque resulta que pues que este es un pueblo que está bajo el sometimiento de los mexica, nosotros somos rivales y pues no nos permite, no, ahora sí que no podemos, pero los esperamos aquí afuera, ¿no? Ustedes entren a la gran ciudad. Y entran y la ciudad estaba vacía. Ahora sí que las casas, pues sí estaban habitadas, pero las casas estaban todos encerrados, cuando es raro porque en teoría ya se habían dado cuenta los españoles que normalmente la gente vivía fuera de las casas, o sea, la casa era para dormir, las chozas eran para dormir, pero toda la vida mesoamericana estaba fuera de esto. Y al final, pues están abandonadas muchas de ellas y otros personajes están encerrados. Es algo extraño para los españoles eso que está ocurriendo. Por 2 días aproximadamente se dedican pues a pasear por la ciudad, ¿no? Un poco intentando interpretar qué es lo que está ocurriendo, viendo el gran templo de Cholula, viendo la gran pirámide de Cholula, visitando algunos templos. Y resulta que la Malinche también, visitando y andando por estos lugares, recibe pues un poco, digamos, la plática de una de las señoras que le dice que, pues que se refugie o que huya, porque parece ser que esto va, ahora sí que va a arder Troya, como dicen, ¿no? O sea, que se viene fuerte la batalla, que hay un intento de rebelión. Pensando pues en que la Malinche de alguna forma pues estaba sometida por los españoles. Resulta que no. Resulta que lo que hace ella es inmediatamente ir a avisar a Cortés que se está preparando una emboscada en contra de los españoles y pues que tenga mucho cuidado. ¿Qué hace Cortés? En lugar de atacar directamente, agrupa a los sacerdotes en la plaza principal, enfrente de la gran pirámide de Cholula. Ahora, recordemos también aquí que estamos hablando del centro ceremonial. Cuando hablo de las pirámides, cuando hablo de los templos, normalmente pues, estamos hablando de un centro ceremonial al cual no acudía la mayoría de la población. La población generalmente se quedaba fuera del centro ceremonial y solo lograba entrar, perdón, alguna parte de la población o algún sector de ella. Entonces, Hernán Cortés decide, así que estos sí se están metiendo a la mayoría de los centros ceremoniales, agrupa a los sacerdotes y a los líderes, ¿no? En la plaza de Cholula, les cuestiona, todo esto en palabras de Bernal Díaz del Castillo, por cierto, ¿no? Les cuestiona el por qué se está preparando la emboscada, a lo cual ellos se niegan, a lo cual ellos dicen, no, 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 para nada, o sea, aquí pues, estamos atendiendo, tenemos órdenes de Moctezuma de atenderte y de recibirte sin problema. Y entonces la gente que está viendo esto, imagínense, ustedes desde fuera están viendo que sus sacerdotes están casi en fila india, ¿no? Bueno, pues ahora sí que todos de frente y sometidos por Cortés, pues la gente empieza a apedrear a los españoles. A lo cual, pues evidentemente los españoles lo toman como pretexto, ¿no? O sea, diciéndoles, no, no, que no nos estaban preparando la emboscada. Para esto, pues ya habían prevenido a los tlaxcaltecas que estaban fuera de la ciudad para que en cualquier momento, si escuchaban todo este ruido o si eran llamados, pues entraran en acción, porque pues eran los que estaban dentro. Y se genera una gran matanza. Perdón, ese mapita no va ahí. Pero me dejen, bueno, ahorita regreso a esto, porque esto también es importante. Y se genera una gran matanza, la matanza de Cholula, ¿de acuerdo? En la cual cuentan las fuentes indígenas que no sobrevivió ningún indígena, ni mujeres, ni niños, tampoco niños, y tampoco adultos, o sea, es decir, mataron a todos los que pudieron, a todos los que se les presentaron en batalla.
Por supuesto, Cortés esto en sus cartas de relación lo menciona como pues, un levantamiento que hubo y que entonces tuvieron que actuar, tuvieron que matar, pero jamás dice que mató a mujeres y niños, jamás dice que mató a toda la sociedad. Pero al final de cuentas, Bernal Díaz del Castillo y muchas fuentes indígenas lo mencionan, entonces vamos a tomarlo como cierto. Y por otro lado, vamos a entenderlo también como un golpe de autoridad que está dando Hernán Cortés haciendo ver a los mexica, haciendo ver a los de Tenochtitlan, lo fuerte, lo importante, lo que está dispuesto a hacer, ¿no? O sea, mostrándoles qué estoy haciendo, pero no lo hago contigo, que eres el gran imperio, sino lo hago con esta ciudad de los dioses, estoy eliminando, o sea, para que veas que tus dioses no están logrando nada, ¿de acuerdo? O sea, vean cómo aparece en el lienzo la escala, cómo aparece en muchas de las fuentes. El otro era el Códice Durán, si mal no recuerdo, este de acá. Este es el Códice Durán. O sea, vean, aparecen destados los indígenas, ¿sí? Y los españoles fuertes, la Malinche ahí, ahora sí que es casi siendo la capitana, los Tlaxcalteca peleando, estos son Tlaxcalteca peleando junto con los españoles y derrotando a los Cholteca, ¿de acuerdo? Y eso es algo fuerte, es algo muy drástico, insisto, que permea en la ideología indígena. Porque entonces lo que sí se está viendo es que los españoles están dispuestos a hacer cualquier cosa y a romper las reglas de la guerra que los indígenas tienen para lograr su cometido. ¿De acuerdo? Bueno, pues, también es de interpretación un poco, pero pues, no podemos negar que ocurrió esa gran matanza de Cholula. Ahora, para esto, por supuesto, esto está pasando a finales de octubre, principio, de hecho es 30 de octubre, primero de noviembre aproximadamente, la gran matanza de Cholula. No, un poco antes, perdón, yo estoy poniendo fechas muy acercadas, pero no, más bien son 24 de octubre, si mal no recuerdo, cuando está pasando la gran matanza de Cholula. Por supuesto, lo que conlleva es, pues vamos a limpiar la ciudad otra vez, ¿no? Porque cuerpos muertos, cuerpos pues en putrefacción, lo que generan es una peste y generan enfermedades. Entonces, hay que limpiar esa ciudad. Ahora sí que los tlaxcaltecas eran los que hacían el trabajo sucio, casi siempre. Mientras tanto, resulta que la peste ha terminado y que entonces ya no tienen armas, ya no tienen herramientas y ya no tienen perdón, este elemento para poder disparar los cañones. Y si se supone que se están enfrentando todavía a pueblos débiles, porque los mexicas son el pueblo más fuerte, pues tienen que ir preparados con todo lo que puedan. Diego de Ordaz, uno de los capitanes de Hernán Cortés, se, se autopropone para Popocatépetl y extraer azufre para poder generar pólvora. O sea, acuérdense que la pólvora pues, es todo un compuesto, ¿no? Pero pues el Popocatépetl. Lilian pregunta que qué película es. No, es una foto que le tomaron a Diego de Ordaz. Esa que vemos ahí. No, la película se llama Epitafio. Epitafio es una película del 2015, si mal no recuerdo, 2016, y fue filmada ahora sí que actores españoles con directores mexicanos. La verdad es que yo la conseguí en el sótano. La verdad es que es una mala experiencia porque la conseguí en el sótano y venía rayada, entonces se traba un poco en mi reproductor, por eso no se las comparto, pero si la pueden conseguir, sobre todo en Gandhi o el sótano, vale la pena. Está un poquito, para algunos les parece cansada, pues porque es todo un trayecto al Popocatépetl, todo el trayecto que hizo Diego de Ordaz junto con otros dos capitanes, pero yo creo que vale mucho la pena, ganó títulos. Ah, mira, por aquí, nos dice Marcos justamente el 18 de octubre, la matanza de Cholula.
¿de acuerdo? Para que les quede ahí también la fecha pues como una fecha importante, ¿no? De tener en cuenta. Bueno, entonces, Diego de Ordaz, junto con otros dos capitanes de menor rango, no capitanes, perdón, soldados de menor rango, deciden emprender este ascenso al Popocatépetl. Y entonces, subiendo al Popocatépetl, vean qué imágenes. La verdad es que a mí me gusta mucho esa película porque además me gusta un poco el montañismo, ¿no? Y se ven unos paisajes tremendos bueno, a mí me gusta ir al Nevado de Toluca y me imagino un poco ese ascenso, ¿no? Y esta travesía. O sea, pienso, ¿qué travesía debió de haber sido subir el Popocatépetl y extraer un poco de azufre? Luego Cortés le vuelve a pedir que suba y se niega, dice, no, ahora sí que yo ya no voy. Yo ya hasta aquí, yo ya cumplí con el cometido, porque sí, debió de haber sido impresionante. Bueno, pues ahí tienen. Por supuesto, pues que los indígenas les insisten que no vayan por ahí, que no es recomendable. El volcán ya estaba en activo. Popo, acuérdense, bueno, Po significa humo. Catepetl, volcán que humea, ¿no? Esa es la traducción. Pero la repetición po significa mucho. O sea, cuando encontramos repetición de algo, significa que es mucho. Entonces, volcán que humea mucho. Quiere decir que ya en esos momentos estaba en activo este volcán y que pues, era peligroso. ¿De acuerdo? Y bueno, ya ahora sí que como dato curioso, Iztaccíhuatl, acuérdense ustedes, que no es mujer dormida, como nos han dicho en muchas ocasiones, sino es la mujer vestida de blanco, o montaña vestida de blanco, Iztaccíhuatl. Ista, porque si decimos Istla, es mujer boba o mujer tonta, ¿de acuerdo? Esa sería la traducción. Entonces no es Istla, sino Ista, sin la L, como breviario cultural, ¿no? Del náhuatl. Bueno, el asunto es que desde ahí Diego de Ordaz puede ver unos paisajes tremendos, desde ahí puede vislumbrar, por supuesto, la Ciudad de México, Tenochtitlan, y cuando regresa, termina por informarle a Cortés que ese es el paso, que desde ahí se alcanza a percibir todos los pueblos, se alcanza a percibir toda la vista de la gran Tenochtitlan, y que es más impresionante de lo que le han dicho los mismos indígenas. Entonces, por eso Hernán Cortés decide que por ahí sea el paso, entre los volcanes, ¿no? Lo que conocemos como el famoso paso de Cortés, y no que sea por donde los tlaxcaltecas les están diciendo que es rodeando el Iztaccíhuatl, ¿sí? O sea, rodeando la otra montaña. No, que sea entre los volcanes. Porque a su vez, digo, más allá les digo que este era aventurero también Cortés, ¿no? Más allá de la aventura, significa poder estar en alto y poder vislumbrar los pueblos y, digamos, de alguna forma, pues tener la estrategia más adecuada también para algún levantamiento contra los tenochcas. ¿Sale? Muy bien. Pues ya son las 8:30 justamente. ¿Dudas hasta ahorita? Todo bien. Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Oiga, sí, no me vayan a decir, es que no escuché nada, ¿eh? Es que no se escuchaba tu sonido, tu audio, porque ya me aventé toda una plática. Nada, qué bueno Una que está duda, todo muy claro. Sí, sí, dime. una duda. ¿Cuándo es el examen? El examen, sí, el examen, ¿cuántos quieren? ¿2 o 3? Los puedo- Muy bien. Pues Dudas, si no hay dudas, aprovechen. aprovechense. Todo claro. Qué bueno que va Claro. todo claro. En verdad que ayuda mucho, digo, a mí me gusta mucho este tema, pero las películas estas de Epitafio, la que les recomendé, la serie de Hernán, ¿no? Sobre todo,
permiten ver muy bien, bueno, no sé si muy bien, pero logran con los efectos especiales pues, un acercamiento a cómo debió de haber sido, sobre todo visualmente, cómo está representado el espacio. Eso nos ayuda demasiado, ¿no? Para entender, para intentar entender esto. A veces Hernán Cortés marca muy impresionante. Sí, la de Hernán, como dice Carlos, está muy apegada a la historia. Les digo que Hernán Cortés narra así como bien fácil, ¿no? Subieron y bajaron el volcán, el Popocatépetl. No, es toda una proeza. Si es que lo hicieron, porque por aquí hay una controversia. Yo constantemente me peleo con mi papá, ¿no? Porque él dice, ¿cómo crees que lo subieron así, de tal forma? Le digo, bueno, a lo mejor no de esa forma, pero pues toda esa proeza, pues lo que narran es que sí subieron y sí ascendieron. Esa de Epitafio, les digo, la de Epitafio en el sótano o en Gandhi, yo creo que la pueden comprar. Ahí sí está complicado. Ahorita yo no la he visto en ninguna plataforma ¿Y la de serie de videos. Cortés está en Netflix? Y la serie de Cortés no, está en Amazon Prime, Ah, En Prime Video, que es Prime Video más bien. ¿Sale? La serie de Cortés. Muy bien. Pues si no hay Bueno, pues, dudas, si nadie tiene más dudas o comentarios, pues muchas gracias, Daniel, y nos al veríamos, contrario, y a todos, y nos veríamos el lunes. nos vemos el próximo lunes, ¿sale? Muchas gracias. Vemos todas las descripciones de Cortés de la Ciudad de México, que también es otro tema muy interesante. Y seguimos avanzando, por supuesto. Va, mil gracias. Gracias a Seguro, todos. muchas gracias. Que Feliz estén muy noche a bien. todos y a todas. hasta luego, bye Gracias. bye. Cuídense mucho. Gracias, que Saludos. descansen. Gracias, igual. Bye Hasta bye. luego. Bye. Bye.